Hoy les vamos a mostrar la ciudad más segura del 2021 y se llama... Por aquí van a encontrar uno de los shopping centers más viejos, porque de hecho hay dos. Me estaba diciendo, ellos tienen el estacionamiento por detrás y por aquí sería la entrada del estacionamiento de estos townhouse que están aquí. Todo el complejo habitacional, que recuerden que tiene piscina, parque y parque para perros, parque para niños y por supuesto es pet friendly, obviamente. Los apartamentos que les vamos a mostrar son todos estos que tienen en la parte de atrás los balcones y el estacionamiento. Y todos esos apartamentos hermosísimos, que en realidad son tipo townhouse, como ya les estaba diciendo. Miren cómo son de hermosos. Y ellos... Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a mostrar la ciudad más segura del 2021 y se llama Holly Springs, aquí en North Carolina. Así que acompáñenos a conocerla. En nuestro video anterior te mostramos una noticia que queríamos que supieras con respecto a las 5 ciudades más seguras en North Carolina, según el informe SafeWise. Y en ese te hablamos de la posición número 4, Wake Forest, que por cierto, si aún no lo has visto, te dejaremos el link en la descripción. Pero hoy quiero que conozcas la ciudad número 1 más segura, Holly Springs. Pues esta ciudad tiene la tasa de delitos contra la propiedad más baja del estado, en 6.6, y tiene la tercera tasa de delitos violentos más bajo de 0.6. Así que quédate hasta el final de este video para que conozcas la bella y segura ciudad de Holly Springs. Según un estudio realizado en el 2021 por la revista SafeWise, es Holly Springs la ciudad número 1 como la más segura y la que tiene el delito más bajo. Así que acompáñenos a conocer esta nueva ciudad y por qué tiene ese puntaje. Bien amigos, y en el downtown también tenemos el Town Hall, que es como la alcaldía del pueblo de Holly Springs, la ciudad de Holly Springs. Miren, está la entrada, está en pleno downtown. Voy a darme vuelta lentamente para que vean. Estamos en el downtown, ¿ven? Y al mismo tiempo la alcaldía está en todo el frente, así que no va a tener problema en conseguirlo. El edificio fue fundado en 2001-2003, fue estructurado y inaugurado, como se dan cuenta, agosto 20 del 2003, está la placa ahí. Es un edificio muy bonito y muy llamativo, la verdad que sí, y con detalles así como antiguos, detalles muy... Ahorita tiene un porche muy bonito y está aquí en todo el frente, así que ya saben, si vienen a Holly Springs, esta opción la tienen aquí para visitarla o tomarse una fotico, que quedaría espectacular para el recuerdo si vienen a Holly Springs. Miren. Bien amigos, y una de las cosas autóctonas que van a conseguir aquí en Holly Springs es esta casa histórica que está aquí en el pleno downtown. Es una casa muy antigua, perteneció al último que el dueño fue un general que le agregó un tercer piso y es una casa icónica de la zona. Si vienen al downtown de Holly Springs, no pierdan el tiempo y vengan a visitarla porque está abierta al público y es espectacular su estructura y su antigüedad. Les va a encantar. Amigos, y este monumento que está erigido aquí en el downtown, que pertenece a los soldados confederados de la guerra de 1861 a 1865, es un monumento a todos esos hijos de inmigrantes españoles americanos que participaron en esta guerra. Y la prueba de ello está en uno de los letreros que van a conseguir aquí al lado. Ellos son los hijos de hispanoamericanos en la guerra, o algo así como que los hijos que pertenecieron o que participaron en la guerra hispanoamericana. O sea, ya saben que ese monumento está aquí en Holly Springs, en el downtown, si quieren venir a verlo y tomarse una foto. Inclusive aquí hay otro enunciado, miren, que también son los hijos de la guerra y tiene estas placas conmemorativas que tiene detrás y por acá lo pueden ver. Está aquí al frente de la casa histórica esa que les mostré hace rato, así que no tienen pérdida. Bueno amigos, y ahora los traje un poquito más cerca de esta casa histórica que es la Leslie House Camp. Aquí voy a acercarme un poquito para que vean la placa conmemorativa que está ahí, que es la placa de Holly Springs, Leslie Hartford My House, Wake County Historic House, es la número 100, así que imagínense los años, y aquí están los años de construcción, miren, de 1876 a 1900, registrado como patrimonio histórico, miren. Así que ya saben amigos, esta hermosa casa con estas terminaciones, miren lo antigua que es, en las vigas, todo es original, ¿ok? Todo es perteneciente a la época. Miren qué bella la entrada de esas casas. Wow, espectacular. Miren toda la entrada que hay allá. Toda la entrada de piedra está renovada, obviamente está renovada. Pero la casa es histórica, ¿ok? Miren la belleza de casa que es. Wow.
Bella, bella, bella la casa. Bien, y otra cosa que van a conseguir aquí en el downtown es estas casitas que están ahí, que parecieran casitas o townhouse para la renta. Pues no, no lo son. Son oficinas. Hay oficinas de abogados, hay una oficina de aprendizaje tempranos, hay oficinas de técnico informático, estuve viendo por aquel lado. Y están aquí desde hace muchísimos años y son las principales casitas que estaban en el downtown, pero son oficinas. Así que si vienen aquí al downtown y piensan que es para rentar, no, son para rentar, pero para oficinas, ¿ok? Mira amigos, por aquí van a encontrar uno de los shopping centers más viejos, porque de hecho hay dos, uno más moderno y este que es el más antiguo. Este tiene restaurantes, por supuesto también tiene muchas tiendas y además de eso dice Full Service Therapy. Tiene muchas cosas de terapia. La verdad que van a encontrar muchas opciones aquí en el downtown de Holly Springs. Así que vamos a ver más adelante qué podemos encontrar. Bien, y así se llama Town Square. Este es el primer edificio que van a encontrar tipo shopping center aquí en la calle principal. Bueno amigos, y ya caminando por el downtown, vemos que todo es como muy antiguo, pero también tenemos cosas nuevas como esos shopping centers que tenemos alrededor. Ya les vamos a mostrar uno más nuevo. Pero la verdad es que es muy bonito, muy tranquilo, la gente es muy amable. Por ahí vimos unas personas que nos saludaron apenas estuvimos por allá parados grabando. Así que, ¿qué te parece, Nancy? Y la verdad es que encuentras como una unión de lo más viejo con lo más moderno y no te das cuenta en qué parte termina una y empieza otra, porque la verdad es que lo supieron como fusionar y se ve una cosa muy linda y muy llamativa. Recuerden que esta es una de las ciudades más premiadas y tiene la posición número 1, así que por algo el ambiente es muy agradable. Vamos para que sigan viendo muchas cosas que pueden descubrir aquí en Hollywood. Amigos, y el nuevo centro comercial que te presenta aquí Holly Springs es este que se llama Town Hall Commons. Es un centro comercial donde vas a encontrar muchas cosas de servicio y por supuesto muchas tiendas. De hecho, en la parte de abajo está este restaurante de sushi y miren esta hermosura de fuente que hemos visto imágenes con esto de noche y es súper especial. Así que vamos a ver qué más podemos mostrarles de este hermoso centro comercial aquí en Holly Springs. Obviamente esto tiene un segundo piso. Vamos a ver por aquí qué podemos encontrar. Y se trata de, por ejemplo, un quiropráctico, una constructora. Mira, amigo, otra de las cosas que puedes encontrar es esta oficina de Team Crazy Fast Fiber Internet. Y la verdad es que es nueva. De hecho, no la habíamos visto en ninguna otra parte de aquí, ni de Raleigh, ni de Garner, ni Kerry, en ninguna otra parte. Me imagino que por ser nueva presenta buenos precios. Que si están buscando un internet aquí en Holly Springs, tal vez esta sea una buena opción. Bien amigos, nos acercamos a el que se llama Blonde Main, el nuevo centro comercial, y está tan nuevo que me les voy a acercar para que puedan ver. Voy a tratar de enfocarles aquí. Miren adentro, en la parte interior, todavía están haciendo los pisos y la construcción de todo este centro comercial. Así que el que quiere montar una tienda tiene esta opción disponible. Miren, todavía está prácticamente con las rocas y con los tubos. Así que aquí está el número de teléfono por si quieren llamar. 919-443-0763. Y es este centro comercial que está aquí en el centro de Holly Springs, exactamente en el downtown. De hecho, aquí está una tienda que dice que va a venir pronto. Dice Coming Soon. Y es una tienda de helado. Se va a llamar It's Creamery. ¿Qué tal? Se ven muy bonitas, así que ya tienen esta opción por aquí para cuando vengan. Y otra cosita icónica que van a conseguir aquí es ese café boutique que está ahí, que parece una casita antigua y está frente al shopping center o al mall que le mostramos hace rato. Miren, está aquí en pleno downtown y al mismo tiempo se dan cuenta que es algo antiguo porque está un lavado de carros muy viejo y está aquí en todo el frente del downtown o del mall nuevo, ¿ves? Que es bastante antiguo y eso demuestra que está en la parte del casco histórico de la ciudad. Bien, vamos a seguir por allá y mostrándoles qué hay de nuevo. Ahora
ahora vamos a irnos para un sitio y poder ver entonces así cuáles son las urbanizaciones que ustedes pueden conocer y en las que pueden vivir aquí en Hollis. Y por supuesto recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte haciendo clic ahí en la esquinita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de todas nuestras aventuras. Y a tan solo 3 o 5 minutos del downtown de Apex te vas a encontrar con este gran shopping center que está aquí, donde de este lado, porque está dividido por una carretera pero tiene dos grandes lados, de este lado tiene como tienda principal a Walmart, pero por supuesto tiene muchos restaurantes que ya se los vamos a mostrar. Bien amigos, y como les decía, está Walmart de este lado. Por supuesto en esta temporada te ponen muchas plantitas en el lado de afuera y por supuesto más adelante están las otras tiendas que ya les vamos a mostrar. Recuerda que siempre las ciudades te tienen esto como plus. Siempre donde tú estés, ellos te van a construir un centro comercial, un Walmart, un Dollar Tree, un Dollar General. Así que no ubiques siempre tu casa por los centros comerciales, sino por el contrario, ubícalo por las escuelas, ubícalo por tu mejor calidad de vida, porque siempre vas a tener esto alrededor. Bien, por supuesto tiene muchos restaurantes como ese que es una pizzería, muchas tiendas, además de salones de belleza, por supuesto sitios para hacerte las uñas y muchas tiendas como esta que dice Coming Soon, que es de comida china. Además por supuesto está un dentista, uno de Top Beauty. Recuerden que siempre van a encontrar muchas tiendas, inclusive disponibles como esta o ya habilitadas como esas otras que vieron adelante. Por supuesto si quieres arreglar algo de tu carro, ahí está otra tienda que es la Firestone. Y además no pueden faltar las grandes tiendas de comida rápida como Taco Bell, KFC y el más popular de todos, por supuesto, McDonald's. ¿Qué les parece? Por supuesto no podía faltar una tienda de supermercado como Aldi, que es una de las tiendas a mi consideración de las más económicas. Por cierto tenemos un video de eso, así que no dudes en ir a verlo también. Mira amigo, ahora nos encontramos en esta urbanización que las casas no son sumamente grandes, por ende el precio no es tan elevado y nos metimos para acá para mostrarles a ustedes que también pueden alquilar casas. Ya les vamos a mostrar una que está más adelante. Mientras tanto vean qué hermosas están estas casas. No son gigantescas, no son tampoco casas nuevas, pero están algunas bien como refaccionadas, como acomodaditas y algunas están ya inclusive decoradas de Halloween. Así que les queríamos mostrar cuáles son las opciones si tú quieres, en este caso, alquilar una casa. Bien amigos, esta es la casa que les dijimos que están rentando por aquí. La están rentando en 1999, o sea prácticamente $2.000. Y esta casa tiene 3 habitaciones, 2 baños y medio y tiene 1.426 pies cuadrados. Así que si te interesa, te vamos a dejar por aquí el nombre de la urbanización por si acaso te interesa alquilar esa casa, que la verdad es que está bien bonita, está recién pintada y miren todo el espacio que tiene para que tus chicos puedan jugar. ¿Qué les parece? Ahora vamos a un complejo de apartamentos que lo curioso de esto es que la entrada es por un mini shopping en el que ustedes pueden obviamente venir a comprar caminando desde su casa si logran alquilar por aquí. Miren todas las tiendas y establecimientos que tienen por aquí cerquita. ¡Ay, qué hermoso! Tienen un salón de belleza para perros, así que si tienen un perrito ya saben. Tienen muchas tiendas de ropa, tienen un establecimiento de entrenamiento, así que ya les vamos a mostrar los precios de estas casas por aquí porque se ven muy hermosas, la verdad. Miren amigos, son casas de las que son pegadas tipo townhouse, pero son hermosísimas. Ya les vamos a averiguar por supuesto el precio. Recuerden que nosotros siempre les estamos mostrando lo más importante que son los precios, y a esto me refería con que ya las personas están decorando de Halloween. Bien amigos, y esta es parte del shopping que está dentro del urbanismo. Miren qué belleza de tiendas hay aquí, como cafeterías, tienditas de recuerdos, hay otra cafetería, otra boutique. Mira, todas estas ventajas las tienen estos apartamentos y estos townhouse que están en este urbanismo. Al mismo tiempo tienen casas, miren, otra tiendita, y por allá creo que están las oficinas del urbanismo. O sea, Rosmarie ya va a averiguar
Pero miren la belleza de urbanismo que tienen esto. Inclusive tienen una placita para venir a pasar su tarde. Miren qué bella ella aquí. Y puedes estacionar tu carro aquí. O sea, tienes todo para vivir aquí sin tener que salir para ningún lado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, amigos? Mira, amigos, estuvimos averiguando porque eso que está ahí atrás es la oficina para alquilar y está cerrado los días domingos, pero tú puedes crear un appointment, o sea, una cita para hacer el tour, inclusive lo puedes hacer tú sola. O simplemente lo puedes hacer en video. Así que tienen una opción por si quieren primero verlo antes de venir a alquilar. Amigo, y ahora vamos a mostrarle un poquito la placita que tienen ellos aquí, que se llama Main Street Square. Dice que es solamente para residentes, no perros, no vendedores, no skateboarding, o sea, no puedes hacer, y no bicicleta. O sea, tiene sus reglas, pero está muy bonito. O sea, es para que las personas vengan a pasar un rato, sentarse. Miren lo que tenemos aquí detrás de mí. Es como una especie de pérgola o una especie de como de plaza al mismo tiempo. Tiene su mesita para tú sentarte aquí a jugar, pasar tu tardecita. Mira, está todo alrededor de las oficinas y de las tiendas que tiene el shopping. Está espectacular, miren detrás de mí. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Tiene sus ventajitas, ¿no? Bien, amigos, los apartamentos que les vamos a mostrar son todos estos que tienen en la parte de atrás, los balcones y el estacionamiento. Y todos esos apartamentos hermosísimos, que en realidad son tipo townhouse, como ya les estaba diciendo. Miren cómo son de hermosos. Y ellos tienen un costo de 1.409 de una habitación, 1.439 de 2 habitaciones y 1.654 de 2 habitaciones, pero con 2 baños. Miren cómo están ya las personas decorando para Halloween. Son apartamentos o townhouse, como lo quieran llamar, hermosísimos, que están bien ubicados. Recuerden que se llama Main Street Square, así que aquí en Holly Springs. Así que si quieren más información, por supuesto les vamos a dejar por acá abajo todos los detalles. Esta también cuenta con piscina, cuenta con parque para perros y muchas amenidades, así que tienen muchas opciones aquí para alquilar. De esta parte les hablaba que tienen unos balcones aquí y por acá tiene todo el estacionamiento para que ustedes puedan obviamente estacionar su carrito. Bien, amigos, y en esta misma urbanización, pero en la calle de atrás, están todas estas casas enormes y hermosísimas que están en un precio entre 350 y 470 mil, pero es por el tamaño. Estas casas cuentan con 4 y 5 habitaciones, tienen 2 y 3 baños, por eso el precio. Y recuerden que por supuesto la ubicación siempre les va a tener un plus para los precios. Además tienen basement, me estoy dando cuenta, y están hermosísimas. Así que si tienen la oportunidad, o en este caso ustedes lo que quieren es comprar una casa, estas que están aquí, aunque ahorita no hay ninguna disponible, las pueden comprar entre 350 hasta 475 mil dólares aquí en Holly Springs. Bien, amigos, allá lo que les acabamos de mostrar eran los townhouse, y ahora les vamos a mostrar los apartamentos que forman parte de todo el complejo habitacional, que recuerden que tiene piscina, parque y parque para perros, parque para niños, y por supuesto es pet friendly, obviamente al tener esos parquecitos para perros. Miren, estas ya serían los apartamentos que ustedes pueden tener, así que esta es una opción que tienen aquí en Hollywood. Bien, amigos, como les estaba diciendo, ellos tienen el estacionamiento por detrás y por aquí sería la entrada del estacionamiento de estos townhouse que están aquí. Como ven, no tienen el estacionamiento aquí al frente, sino en la parte de atrás. Por ende, debes entrar por uno de los lados. Miren qué hermoso, estos townhouse son de 3 pisos, así que es una opción. Definitivamente están hermosísimos, pareciera que estuvieras en otro estado, porque usualmente, por ejemplo, en Raleigh, en Garner o en Kerry no hay de este tipo, pero aquí en Holly Springs lo puedes encontrar. Y al lado entonces están estos apartamentos, que estos sí son apartamentos, vean, estos son más pequeños. Por supuesto también tienen el estacionamiento por la parte de atrás, pero también cuentan con unos pequeños balcones en la parte de adelante. Así que tienen muchas opciones aquí en esta urbanización. Tienen townhouse, tienen apartamentos y por supuesto también tienen unas casas hermosísimas y gigantes. Así que tienen muchas opciones. Miren, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todos los tips que les dimos acerca de esta hermosa ciudad y por supuesto todos los lugares en los que tú puedes vivir. Espero les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad y por supuesto recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de compartirlo con tus amigos. Pero espera, no ha terminado, ahora vienen las previas del próximo video.
Hoy, como ven, estamos en un lugar súper extremo, así que acompáñanos a conocer este sitio que sé que te va a encantar. Pues ya estamos aquí adentro disfrutando, esto es inmenso, parece que son más de 2000 acres de terreno, miren todo el lago que está detrás de mí. Y tú aquí puedes venir con el vehículo que tú quieras, el de tu preferencia, no importa la fuerza, si es modificado, no es modificado, si es con nitro, si tiene doble motor, trimotor, tú puedes traer el vehículo que tú quieras solo. Como se dan cuenta, ya casi cae el anochecer y ya la gente tiene su carpa preparada, pero también tienen sus trailers para quedarse durmiendo aquí, miren. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.